Amigos y amigas, vamos a ir a la información. Hoy hay muchas opiniones sobre la Guardia Nacional, de especialistas en la materia, de analistas, de todos los que quieren un bien para el pueblo de México. Claro que si vamos a escuchar a la derecha, amigos y amigas, ya para qué los escuchamos, si dicen puras tonterías o buscan su conveniencia de grupos políticos, a ellos no les importa el pueblo de México. Lo que sí queda claro que todos coinciden que las policías locales no tienen cómo combatir la capacidad de fuego de los grupos criminales. Vamos a escuchar a este abogado, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Y después vamos a escuchar la opinión de Pigmenio Ibarra y también de la senadora Antares. Amigos y amigas, vamos a escuchar este interesante video. Me llama mucho la atención que hay grandes grupos opositores que dicen que se está militarizando el país cuando ni siquiera entienden los conceptos. El hecho de que la Guardia Nacional, como un órgano administrativo desconcentrado, pase a formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional no es el problema. El problema, según dicen, es que la Guardia Nacional tiene que estar bajo un mando civil. En ese mismo orden de ideas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil. Pero ok, hablemos con verdades. ¿Y la verdad cuál es? No existe órgano policíaco en este país que le pueda hacer frente a los grupos criminales. La mayoría de las personas que opinan, que gritan, que dicen, no se han dado una vuelta jamás a las zonas rurales del país, no les gusta salir a provincia, desde la comodidad de la Ciudad de México, del área conurbada con el Estado de México, opinan. ¿Por qué? Porque les conviene opinar. Pero yo les invitaría entonces a que nos digan si los militares no estuvieran un solo día, no hubiera militares, no hubiera Guardia Nacional, no hubiera elementos de la Marina Armada de México. ¿Qué pasaría? Hablemos con verdades, señores. No inventemos nada más retóricas para tratar de ser oposición. Díganle la verdad a la gente. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué la gente prefiere que estén las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional? Simple y sencillamente porque se dan cuenta que hay un respeto. Desafortunadamente los políticos se cargan con las policías en este país. Desafortunadamente ponen al amigo, al compadre, al primo, que no tenían ni la menor idea. Y terminamos creando un sistema corrupto de policías que no saben trabajar, desafortunadamente, y los pocos honestos que sí existen, el mismo sistema no les permite realizar el trabajo. Por eso hemos tenido que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. ¿A qué? A coadyuvar a la creación de la Guardia Nacional, para que entonces nuestros hijos y nuestros nietos puedan ver una Guardia Nacional que realmente existe, que se conforma. ¿Quieren hablar? Hablemos con la verdad. Esa es la verdad, señores. Les guste o no les guste. Una cosa es inventar retóricas y otra cosa es la realidad. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Ahora vamos a escuchar la opinión de Pigmenio Ibarra. Amigos, todos coinciden que si quitan a la Guardia Nacional, al ejército de las calles, estarán entregándole el país a los grupos criminales. Todos los especialistas de buena fe, los analistas, como este señor César Gutiérrez Priego, todos coinciden con lo mismo. Y también el pueblo de México, hoy el 80% quiere que la Guardia Nacional se quede en las calles. Vamos a ir a la opinión de Pigmenio. La derecha conservadora se une en torno a dogmas de fe que comparten solo las y los elegidos. Dogmas que los hacen sentirse únicos a la vez que iguales entre sí. Dogmas en torno a los cuales organizan su comunidad y son la fuente del odio y del miedo que sienten contra aquellos, los otros, que no profesamos su misma fe. Lo inmutable, lo monolítico es lo suyo. Todo cambio es pecado, y quien cuando las circunstancias cambian se atreve a mudar de opinión, un hereje. Yo me sacudí todos los dogmas hace ya muchos años. No pude con la religión ni tampoco con aquellos que asumían el marxismo, que es para mí una herramienta de transformación del mundo, como otra fe,
a la cual se sometían, principios y convicciones que la realidad y la razón nutren, rigen mi vida. También el corazón pone su parte, la compasión, el amor, el coraje. Por eso intento asumir mis errores y cuando es necesario, cambio de opinión. Yo me opuse a la guerra de Felipe Calderón. Esta cruzada, dije, la ordenó Washington y la libra un usurpador que pretende a sangre y fuego obtener una legitimidad de la que de origen carece. Desde el inicio de las operaciones advertí que el despliegue masivo de fuerzas antes de frenar al narco habría de empoderarlo. Señalé que moviéndose como elefante en cristalería, el ejército no solo sería ineficiente, sino que pondría además a la población civil entre dos fuegos. Dije también que la presión excesiva sobre los mandos los llevaría a convertir a la tropa en una fuerza tan criminal como aquella a la que decían combatir. Esta guerra, que de antemano está perdida, insistí, abrirá heridas profundas y su herencia de violencia afectará a varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Yo, que tantos años viví la guerra, quería a mi patria libre de esta calamidad. Fracasé. Como es un monstruo grande y pisa fuerte, terminó devorándolo todo. Contra la militarización, entendida como el despliegue de fuerzas de combate, alcé la voz. También contra las atroces y constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por soldados y marinos. Y vino entonces Enrique Peña Nieto y seguí en lo mismo. Los militares, insistí, deben volver a sus cuarteles, no sin que antes, claro, sean llevados ante un juez aquellos que participaron o fueron omisos y negligentes en Ayotzinapa. Fue este crimen de Estado el último del viejo régimen. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad, escribió en 2017 Andrés Manuel López Obrador. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones de las Fuerzas Armadas para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedo. Y entonces, usar al ejército, a ese ejército brazo represor del régimen al que veíamos como enemigo quienes estábamos con la izquierda, al que hizo la guerra que no era contra la droga, sino por la droga, como dice Gustavo Petro. Ejército que no combate se corrompe, ejército que combate se corrompe peor. Pensé entonces, si cambia mando, misión, doctrina, composición de la fuerza, orden de batalla de un ejército, sobre todo de uno nacido de una revolución social como el mexicano, puede transformarse también a una institución que no ha sido vencida y en la que, como me dijo un día López Obrador, hay más generales como Ángeles que como Huerta. ¿Para qué entonces encerrarlo en sus cuarteles? ¿Por qué ante el colapso de las policías cooptadas casi todas por el crimen organizado no ponerlo a cargo de la Guardia Nacional? ¿Por qué no dedicar a las mujeres y hombres que lo integran a trabajar por México, a construir la paz? No se militariza el país, y por esto es que yo sí cambié de opinión cuando se pone al ejército al servicio del pueblo. Ahora vamos a escuchar a la senadora Antares, cuál es su opinión, donde nos dice que no nos dejemos engañar por estos pañaguados que son los únicos que están en contra de que la Guardia Nacional siga en las calles. Ya todos coinciden que quitar a la Guardia Nacional, al ejército de las calles, es como decirle al crimen organizado, aquí está el país.
Así opinan todos. Vamos a escuchar a la senadora Antares. El día de mañana vamos a discutir en sesión en el Senado de la República la reforma que ya nos mandó procesada como minuta la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional. Y quiero explicarles a ustedes de qué se trata esta reforma. La Guardia Nacional fue creada como un cuerpo civil, efectivamente, para poder ayudar en tareas de seguridad pública. Esta Guardia Nacional se integró en aquel momento, cuando surgió, con personal de la Policía Militar y de la Policía Naval. ¿Por qué? Porque ya estaban formados y necesitábamos tener elementos en lo que se reclutaban todos los demás. Sin embargo, en este momento, los más de 120,000 integrantes de la Guardia Nacional, la mayoría son civiles, es decir, no son soldados de formaciones, sino que son civiles y son entrenados para ser parte de la Guardia Nacional, que tiene además una capacitación muy intensa en materia del respeto de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Pues que la Guardia Nacional, que en este momento está adscrita únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, permanezca en esa secretaría para la cuestión de estrategia de seguridad pública, pero que administrativa y operativamente dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque hemos tenido muy malas experiencias en nuestro país con todos los cuerpos policíacos. Por ejemplo, la Policía Federal, que se extinguió ya porque no era posible tanta corrupción, esa Policía Federal que fundó García Luna y que obedecía a nadie más que a ese señor y a la delincuencia organizada, pues se dañó la Policía Federal. Lo mismo ha sucedido con cuerpos policíacos en policías municipales y policías estatales, que no obedecen a nadie porque no son cuerpos de seguridad disciplinados. Por eso se decide ahora que la Guardia Nacional sea un cuerpo de seguridad civil, pero que esté adscrito operativa y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que no se pierda, que sigan con disciplina militar. No es lo mismo disciplina militar que militarización del país. ¿Qué es la militarización del país? Poner a las fuerzas de seguridad nacional, al ejército y la marina en contra del pueblo de México, a dispararle al pueblo de México, como ocurrió en Tlatlaya, en Aguas Blancas, en Ayotzinapa y en tantos otros eventos desastrosos de nuestro país. Esto no va a ocurrir acá, sigue siendo un cuerpo civil, pero con disciplina militar, para que no agarren para donde no es, para rumbos que no deben tener. Esa es la idea de esta reforma, que además déjenme decirles que respeta 100% la Constitución, la ley, en esta reforma constitucional que hicimos, y que dicho sea de paso, fue votada por unanimidad en el Senado de la República, es decir, el PRI, el PAN y todos votaron a favor de eso, y también votaron por dar un marco legal para que el Ejército y la Marina pudieran ayudar en tareas de seguridad pública, que ahora pueden porque hay un marco legal para poner un límite al uso de la fuerza. Antes, cuando Felipe Calderón sacó al ejército a la calle a asesinar ciudadanos y ciudadanas, no tenían un marco legal para hacerlo. Entonces, ahora resulta que los que generaron esta espiral de violencia dicen que se está militarizando el país. Es falso. Seguimos avanzando en la transformación. El pueblo de México, el 80% de la ciudadanía, está a favor de esta reforma en materia de Guardia Nacional. Mañana estén pendientes del debate. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos a la senadora Antares, a Epigmenio Ibarra, a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Todos coinciden que la Guardia Nacional y el Ejército deben de permanecer en las calles, porque de no hacerlo es como decirle a los grupos criminales: aquí tienen el país. Así es, amigos y amigas. Hoy la gente de buena fe coincide con esto. Amigos, me despido de ustedes, ya saben. Compartan el video para que así a mucha gente les llegue. Y no sean engañados por estos señores de Acción Nacional que traen una campaña buscando que este gobierno le vaya mal, para ver si de pura casualidad llega nuevamente al poder para seguir haciendo de las suyas. Nos vemos en el próximo video.